Hay un filtro de agua que puedes construir en tu casa por menos de 40 pesos mexicanos. No usa electricidad. No necesita cartuchos de repuesto. No tiene marca registrada. Y puede durar décadas. 3 materiales: grava, arena y carbón activado. 3 capas. Un balde de plástico. Y el agua que sale del otro lado ha perdido hasta el 98% de su turbidez. Más del 90% de los parásitos y una fracción importante de los metales pesados. Eso no es un comercial. Eso es lo que documentó la Organización Mundial de la Salud después de estudiar este tipo de filtros en más de 50 países. Ahora compara. Un garrafón de agua purificada de 20 litros cuesta entre 45 y 60 pesos. Una familia promedio en México consume entre 2 y 3 garrafones por semana. Haz la cuenta. Entre 400 y 700 pesos al mes. Entre 4.800 y 8.400 pesos al año. Solo en agua para beber. Una jarra Brita con filtro incluido cuesta entre 500 y 800 pesos. Cada cartucho de repuesto entre 150 y 200 pesos. Y hay que cambiarlo cada 40 días. Son entre 1.300 y 1.800 pesos al año en cartuchos. Un sistema de osmosis inversa instalado en casa cuesta entre 3.000 y 8.000 pesos, más mantenimiento anual. El filtro casero de arena, grava y carbón activado cuesta menos de 40 pesos en materiales, y con mantenimiento básico funciona durante años, no meses, años. La industria del agua embotellada descubrió algo devastador hace décadas. Si las familias aprendían a filtrar su propia agua con materiales que se consiguen en cualquier ferretería, dejarían de comprar garrafones. Dejarían de comprar cartuchos. Dejarían de pagar mensualidades por dispensadores. Lo enterraron, no porque fallara. Lo enterraron porque funcionaba demasiado bien. Esta es la historia del filtro que la industria del agua embotellada jamás quiso que construyeras. Bienvenido a Sabiduría Oculta. Si estas historias te importan, suscríbete y activa la campana. El expediente está abierto. Ahora déjame llevarte al principio. No a un laboratorio moderno, no a una planta embotelladora con logotipo bonito, a un río, en el antiguo Egipto, hace más de 3.500 años. En tumbas egipcias que datan del siglo XV antes de nuestra era, los arqueólogos encontraron grabados que muestran sistemas de purificación de agua. Los egipcios hervían el agua, la exponían al sol y la filtraban a través de arena y grava. Pero hacían algo más. Usaban alumbre, un mineral cristalino, para hacer que las partículas suspendidas en el agua se aglutinaran y cayeran al fondo. Ese proceso hoy se llama floculación y sigue siendo la base de plantas potabilizadoras en todo el mundo. 3.500 años después, seguimos usando el mismo principio que descubrió una civilización que construía pirámides. 500 años antes de nuestra era, en la isla de Kos, Grecia, un médico llamado Hipócrates escribió un tratado entero sobre la importancia de beber agua limpia. No se quedó en la teoría. Inventó un dispositivo, una manga de tela a través de la cual se filtraba agua previamente hervida. La historia lo recuerda como la manga de Hipócrates, el Hippocratic Sleeve. Era rudimentario, era simple y funcionaba. Hipócrates entendió algo que la industria moderna prefiere que olvides. Que filtrar agua no requiere tecnología cara. En la India antigua, un manuscrito sánscrito llamado Sushruta Samhita, que data de aproximadamente el año 600 antes de nuestra era, describe el uso de arena y grava para purificar agua antes de hervirla. En Mesoamérica, los mayas construían cisternas llamadas chultunes, que funcionaban como sistemas de captación y filtración natural. El conocimiento estaba en todas partes, en todas las civilizaciones, en todos los continentes. Filtrar agua con materiales naturales era conocimiento universal. El salto siguiente ocurrió en 1627. Sir Francis Bacon, el filósofo y científico inglés, publicó experimentos detallados sobre métodos de purificación de agua, incluyendo filtración a través de arena. Su experimento específico intentaba desalinizar agua de mar haciéndola pasar por un filtro de arena cerca de la costa. No funcionó para quitar la sal,
pero su trabajo estableció el marco para que otros científicos avanzaran en la filtración. Y luego llegó el momento que lo cambió todo. En 1804, en Paisley, Escocia, un ingeniero llamado Robert Thom diseñó el primer sistema municipal de filtración de agua del mundo. Grava y arena, nada más. Un filtro que limpiaba el agua para toda una ciudad. No para una casa, para una ciudad entera. 25 años después, en 1829, otro ingeniero, James Simpson, construyó el primer sistema público de agua filtrada en Londres para la Chelsea Water Works Company. Ese filtro de arena lenta fue tan exitoso que otras ciudades copiaron el diseño en las décadas siguientes. Y en 1852, el Parlamento británico aprobó una ley que hacía obligatoria la filtración municipal del agua en todo el Reino Unido. Pero la pieza que faltaba llegó en 1854. En agosto de ese año, un brote de cólera devastó el barrio de Soho, en Londres. Más de 600 personas murieron en 10 días. Un médico llamado John Snow hizo algo que nadie había hecho antes. Trazó cada caso de cólera en un mapa. Y descubrió que todos los enfermos habían bebido agua de la misma bomba, la bomba de Broad Street. Snow convenció a las autoridades de retirar la manivela de la bomba. La epidemia se detuvo. Y el mundo entendió por primera vez, con evidencia, que el agua contaminada mataba. No el aire, no los malos olores, el agua. Ese descubrimiento transformó la salud pública. Impulsó la construcción de sistemas de alcantarillado y filtración en toda Europa. Y el filtro de arena lenta, ese sistema simple de grava y arena que Robert Thom había diseñado medio siglo antes, se convirtió en la tecnología estándar para potabilizar agua en el mundo industrializado. Ahora, el carbón activado. Porque el carbón activado es la pieza que convierte un filtro bueno en un filtro extraordinario. El uso del carbón para purificar agua se documenta desde el antiguo Egipto y la India. Pero el carbón activado, el que tiene capacidad industrial de filtración, nació en 1900. Un inventor llamado Rafael von Ostreyko patentó los primeros procesos para activar carbón usando vapor y dióxido de carbono. Lo que hacía la activación era crear millones de microporos en la superficie del carbón, multiplicando exponencialmente su capacidad de atrapar contaminantes. En 1906, el carbón activado se comenzó a usar de manera comercial para purificar agua. Y durante la Primera Guerra Mundial, se utilizó en máscaras antigás para filtrar gases tóxicos. El mismo material que protegía a los soldados en las trincheras es el que puedes comprar hoy por kilo en una ferretería. Y luego ocurrió algo que lo cambió todo. La industria del agua embotellada descubrió que podía vender lo que antes era gratis. En 1789, un noble francés llamado Marqués de Lesert descubrió un manantial natural en Evian-les-Bains, al pie de los Alpes franceses. Para 1826 ya existía la primera planta embotelladora en ese sitio. Pero Evian era un producto de lujo, agua mineral para la aristocracia. El negocio verdadero, el negocio masivo, no llegó hasta el siglo XX. En la década de 1970, Perrier lanzó una campaña publicitaria agresiva en Estados Unidos. Evian entró al mercado norteamericano en 1978. Y la introducción de botellas de plástico a finales de esa década fue el punto de inflexión. De pronto, embotellar agua era barato, distribuirla era fácil, y venderla era increíblemente rentable. Nestlé compró Perrier, Vittel y Contrex. Danone controlaba Evian, Bonafont y Volvic. Coca-Cola creó Ciel. PepsiCo creó Epura. Para el año 2001, solo 3 empresas controlaban el 63% del volumen de agua embotellada vendida en Francia. Y el modelo se exportó al mundo entero. En México, el impacto fue devastador. Menos del 14% de la población mexicana recibe agua tratada en su hogar. Las tuberías son viejas, los sellos están rotos. La presión baja permite que bacterias se infiltren en el suministro entre la planta potabilizadora y tu grifo.
Un estudio de la Comisión Nacional del Agua encontró que menos del 50% del agua subterránea en México es segura para consumo humano. Fluoruro, bacterias coliformes, nitratos, metales pesados. El agua de la llave en México, en la mayoría de las ciudades, no es confiable. La solución que encontró el mercado no fue arreglar las tuberías, no fue mejorar la infraestructura, fue el garrafón. Ese bidón azul de 20 litros que un camión reparte casa por casa, desde edificios en la Ciudad de México hasta pueblos en Chiapas. El 80% de los hogares mexicanos depende de garrafones para beber agua. México es el mayor consumidor per cápita de agua embotellada en el mundo. No el segundo, no el tercero, el primero. 350 litros por persona al año. Y detrás de cada garrafón hay una empresa que cobra entre 45 y 60 pesos por 20 litros de algo que debería salir limpio de tu grifo. Bonafont es de Danone, Ciel es de Coca-Cola y Pura es de PepsiCo. Las mismas corporaciones multinacionales que dominan el mercado global de refrescos dominan el mercado del agua. Y su modelo de negocio depende de una cosa: que tú sigas creyendo que no hay alternativa. Ahora la ciencia. Porque la ciencia no miente, aunque la industria la ignore. Un filtro casero de arena, grava y carbón activado funciona mediante 3 mecanismos simultáneos. 3 capas, 3 procesos, cada uno eliminando lo que el anterior no puede. El primero es la filtración mecánica. La grava, que va en el fondo del filtro, atrapa las partículas más grandes: tierra, hojas, insectos, sedimentos visibles. La arena, que va encima de la grava, atrapa partículas cada vez más finas. El tamaño de los espacios entre los granos de arena está típicamente entre 0.1 y 2 milímetros. Cualquier partícula más grande que esos espacios queda atrapada. Esto incluye quistes de parásitos como Giardia y Cryptosporidium, que miden entre 8 y 15 micrómetros, suficientemente grandes para ser capturados por arena fina bien compactada. El segundo mecanismo es la adsorción, y aquí es donde entra el carbón activado. Adsorción, no absorción. La diferencia es crucial. Absorción es cuando un material empapa un líquido, como una esponja. Adsorción es cuando las moléculas de un contaminante se adhieren a la superficie de un sólido mediante fuerzas de Van der Waals, que son atracciones electromagnéticas débiles entre moléculas. El carbón activado tiene una estructura interna de poros microscópicos que multiplica su superficie de contacto de manera absurda. Un solo gramo de carbón activado puede tener una superficie interna de entre 500 y 1500 metros cuadrados. 1 gramo. Una cucharadita de carbón activado tiene más superficie que un departamento de 2 recámaras. Esa superficie atrapa cloro, pesticidas, compuestos orgánicos volátiles, algunos metales pesados y sustancias que dan mal sabor y olor al agua. Es el mismo principio que usan los filtros Brita y PUR. La diferencia es que ellos te cobran 200 pesos por un cartucho que contiene unos pocos gramos de carbón activado envueltos en plástico. Y tú puedes comprar 1 kilo de carbón activado granular por entre 80 y 150 pesos en una tienda de insumos para acuarios o en Mercado Libre. El tercer mecanismo es el más fascinante. Se llama Schmutzdecke. Es una palabra alemana que significa capa de suciedad, pero no te dejes engañar por el nombre. Es lo opuesto a suciedad. Es una biopelícula viva que se forma en la superficie de la arena después de las primeras 2 a 3 semanas de uso del filtro. Esta biopelícula está compuesta por bacterias benéficas, hongos, protozoos, rotíferos y larvas microscópicas. Y hace algo extraordinario. Los organismos depredadores que viven en esta capa se alimentan de las bacterias patógenas que pasan a través del agua. Literalmente devoran a los microbios que te enferman. Además, la matriz gelatinosa de la biopelícula y los exopolisacáridos que secretan las bacterias indígenas atrapan físicamente a los patógenos mediante adsorción biológica. Estudios publicados en revistas científicas revisadas por pares
Han documentado que un filtro de arena lenta con schmutz de quemadura puede eliminar más del 99% de las bacterias coliformes. No el 90, no el 95, más del 99%. La Organización Mundial de la Salud clasifica los filtros de bioarena como una de las tecnologías más efectivas para tratamiento de agua en el punto de uso. Pero aquí viene la advertencia honesta, porque en este canal no te ocultamos lo que puede salir mal. Un filtro de arena, grava y carbón activado no es un purificador completo. Elimina turbidez, parásitos, sedimentos, muchos químicos y una cantidad significativa de bacterias. Pero no elimina todos los virus, no elimina todas las bacterias y no desinfecta. Para tener agua realmente segura para beber, después de filtrar, necesitas dar un paso adicional. Hervir el agua durante al menos 1 minuto a burbujeo fuerte o agregar 2 gotas de cloro doméstico por litro de agua filtrada y esperar 30 minutos o exponer el agua filtrada al sol en una botella de plástico transparente durante al menos 6 horas, un método que se llama desinfección solar o SODIS. Este paso no es opcional. Si tu fuente de agua puede estar contaminada con bacterias o virus, como el agua de la llave en muchas ciudades de México, la filtración sola no es suficiente. Filtra primero, desinfecta después. Siempre. Ahora el tutorial. Esto es lo que viniste a buscar. Y vamos a hacerlo bien, paso por paso, con precios reales, sin atajos y sin mentiras. Vas a construir un filtro de bioarena en un balde de plástico. Es la versión casera del BioSand Filter que la organización canadiense CAWST ha instalado en más de 50 países y que fue desarrollado por el Dr. David Mans en la Universidad de Calgary a finales de la década de 1980. Materiales. Un balde de plástico de 20 litros con tapa, de los que se usan para pintura o alimentos. Lo consigues reciclado en cualquier tlapalería o ferretería por entre 15 y 25 pesos. Si compras uno nuevo, entre 30 y 40 pesos. Un tramo corto de tubo de PVC de media pulgada, unos 30 centímetros. Cuesta entre 8 y 15 pesos. Un codo de PVC de media pulgada, 5 pesos. Una llave de paso de PVC de media pulgada, entre 15 y 25 pesos. Un poco de silicón o sellador para hacer la conexión hermética, 20 pesos, y te sobra para 10 filtros más. Grava gruesa. Piedras de entre 1 y 2 centímetros de diámetro, limpia. Si vives cerca de un río o arroyo, es gratis. Si la compras en ferretería, 1 kilo cuesta entre 5 y 10 pesos. Necesitas unos 3 kilos. Arena fina, de la que se usa para construcción, pero lavada. Un costal de arena de construcción cuesta entre 30 y 50 pesos en cualquier ferretería y te alcanza para hacer varios filtros. Necesitas unos 10 kilos. Carbón activado granular. Lo consigues en tiendas de acuarios, en tiendas de insumos químicos o en Mercado Libre. 1 kilo cuesta entre 80 y 150 pesos. Necesitas medio kilo. Una tela de malla fina o un trozo de geotextil para separar las capas. 10 pesos. Costo total de materiales, entre 100 y 200 pesos. Vamos a decir 150 pesos en promedio, siendo generosos. Es menos de lo que cuesta un garrafón y medio de Bonafont. Y este filtro te dura años. Paso 1. Preparar el balde. Haz un agujero en la parte baja del balde, a unos 5 centímetros del fondo, con una broca del diámetro del tubo de PVC. Introduce el codo de PVC por el agujero, con la parte curva hacia abajo, dentro del balde. Sella con silicón por ambos lados para que no haya fugas. En el exterior, conecta el tramo recto de tubo y la llave de paso. Esta es la salida del agua filtrada. Deja secar el silicón 24 horas antes de usar. Paso 2. La capa de grava. Lava la grava con agua limpia hasta que el agua salga transparente. Esto elimina polvo y partículas finas que taparían el filtro. Coloca la grava en el fondo del balde, cubriendo la entrada del tubo de PVC. La capa de grava debe tener unos 5 centímetros de espesor. La grava evita que la arena tape la salida y permite que el agua fluya hacia el tubo. Paso 3. Primera separación.
Coloca un trozo de tela de malla o geotextil sobre la grava. Esto evita que la arena se mezcle con la grava. Paso 4. La capa de arena. Aquí viene lo importante. Lava la arena. Lávala mucho. Ponla en un balde aparte, agrega agua, revuelve con la mano. Tira el agua turbia, repite. Hazlo 10, 15, 20 veces hasta que el agua salga completamente transparente. Arena sucia significa filtro inútil. Una vez limpia, agrega la arena sobre la tela. La capa de arena debe tener entre 15 y 20 centímetros de espesor. Esta es la capa principal de filtración mecánica y es donde se va a formar la biopelícula Schmutzdecke con el tiempo. Paso 5. Segunda separación. Coloca otro trozo de tela sobre la arena. Paso 6. La capa de carbón activado. Vierte el carbón activado granular sobre la tela. La capa debe tener entre 3 y 5 centímetros de espesor. El carbón activado elimina cloro, sabores, olores y compuestos orgánicos que la arena no puede atrapar. Paso 7. Capa protectora superior. Coloca una última tela o malla sobre el carbón activado. Esto protege la superficie del filtro cuando viertes agua y evita que se revuelvan las capas. Puedes poner una capa delgada de grava fina encima como peso. Paso 8. El curado. Antes de usar el filtro para beber, pasa al menos 20 litros de agua limpia a través del sistema y descarta el agua que sale. Las primeras pasadas arrastran finos de carbón y arena que quedaron después del lavado. No te asustes si el agua sale gris al principio. Es polvo de carbón. Es inofensivo, pero indica que el filtro aún se está asentando. Paso 9. La maduración biológica. Aquí viene lo que separa un filtro mecánico de un filtro de bioarena. Durante las primeras 2 a 3 semanas de uso regular, la biopelícula Schmutzdecke se forma en la superficie de la arena. Durante este periodo, el filtro ya mejora la calidad del agua mecánicamente, pero todavía no alcanza su máxima capacidad de eliminación de bacterias. Después de 3 semanas, el filtro está maduro y funcionando a plena capacidad. Paso 10. El uso diario. Vierte agua sobre la capa superior lentamente. Deja que el agua se filtre por gravedad. No la fuerces, no la presiones. La filtración lenta es lo que hace que funcione. El flujo debe ser de unos pocos litros por hora. Abre la llave de paso y recoge el agua filtrada en un recipiente limpio. Y recuerda, después de filtrar, hierve o clora antes de beber. Mantenimiento. Cada 2 o 3 meses, cuando notes que el flujo del agua se ha vuelto demasiado lento, retira la capa superior de arena, apenas 1 centímetro, y lávala aparte. Vuelve a colocarla. La biopelícula se reformará en 1 o 2 semanas. El carbón activado pierde capacidad de absorción con el tiempo. Cada 6 meses reemplazo la capa de carbón activado. Medio kilo. Entre 40 y 75 pesos. Eso es todo el mantenimiento. Una familia en Oaxaca, en una comunidad rural de la Sierra Norte, donde el agua entubada llega turbia y con olor durante la temporada de lluvias, construyó un filtro como este con un balde de pintura reciclado. Les costó 120 pesos en materiales. Llevan más de 2 años usándolo. Lo combinan con desinfección solar, dejando el agua filtrada en botellas de PET transparente al sol durante 6 horas. No han comprado un solo garrafón en 2 años. Antes gastaban entre 200 y 300 pesos al mes en garrafones. En 2 años, ese filtro les ha ahorrado más de 5.000 pesos. De un balde de pintura. Y eso es solo una familia. Ahora los números grandes. Porque los números son imposibles de ignorar. El mercado global de agua embotellada supera los 300.000 millones de dólares al año. 300.000 millones. Eso es más que el Producto Interno Bruto de Chile, de Colombia, de Finlandia. Solo en México, el mercado de agua embotellada supera los 6.000 millones de dólares anuales. 6.000 millones de dólares que los mexicanos gastan cada año en algo que debería salir limpio de la llave. El mercado global de purificadores y filtros de agua, jarras Brita, sistemas de osmosis inversa, filtros de grifo, supera los 38.000 millones de dólares al año y crece entre 7 y 8% cada año. Cada año.
Brita, Pur, Pentair, Culligan, todos compiten por venderte cartuchos de plástico que contienen unos gramos de carbón activado y que necesitas reemplazar cada pocos meses. El cartucho es el modelo de negocio, no el filtro, el cartucho. Igual que la impresora y la tinta. Te venden la jarra barata para que pagues el cartucho caro el resto de tu vida. Hagamos la cuenta para una familia mexicana. 2 garrafones por semana a 50 pesos cada uno. Son 100 pesos por semana. 400 pesos al mes. 4,800 pesos al año. En 5 años, 24,000 pesos. Solo en garrafones. Con un filtro de bioarena casero, la inversión inicial es de 150 pesos. El mantenimiento semestral del carbón activado cuesta entre 40 y 75 pesos. En 5 años, gastas un total de entre 650 y 900 pesos. Eso es entre el 3 y el 4% de lo que habrías gastado en garrafones. La diferencia no es significativa, es obscena. No se puede patentar la grava. No se puede patentar la arena. No se puede poner marca registrada al carbón activado. No se puede cobrar regalías por la biopelícula que la naturaleza crea sola en la superficie de un filtro de arena. Y ahí está el problema para la industria. Si no se puede patentar, no se puede monopolizar. Si no se puede monopolizar, no se puede controlar el precio. Si no se puede controlar el precio, no se puede generar margen. Y si no se puede generar margen, no hay presupuesto para publicidad. Y si no hay presupuesto para publicidad, no hay videos patrocinados. No hay influencers recomendando. No hay primera página de Google. Por eso no conocías este filtro. No porque no funcione, porque nadie gana dinero enseñándotelo. La Organización Mundial de la Salud estima que el agua contaminada causa más de 500,000 muertes por diarrea cada año. Más de 1,400,000 muertes anuales están vinculadas a agua insegura, saneamiento deficiente e higiene inadecuada. 395,000 de esas muertes son de menores de 5 años. Y el filtro de bioarena, esa tecnología que cuesta menos que un par de garrafones, está documentado como una de las intervenciones más efectivas para reducir enfermedades transmitidas por agua en países en desarrollo. La organización CAWST, con sede en Calgary, Canadá, ha ayudado a instalar filtros de bioarena en más de 50 países. El Dr. David Mans diseñó el sistema en la Universidad de Calgary a finales de los 80. Lo patentó en 1993, pero no para cobrar, para proteger el diseño y que cualquiera pudiera fabricarlo. Hoy la patente ya venció. El diseño es completamente libre. Cualquier persona en el mundo puede construir uno. La supresión no necesita una conspiración con reuniones secretas y sobres bajo la mesa. No hace falta. Basta con que cada anuncio de televisión muestre familias felices recibiendo su garrafón de la camioneta de reparto. Basta con que cada tienda de conveniencia tenga un exhibidor de botellas de plástico junto a la caja. Basta con que los algoritmos de búsqueda prioricen los sitios web de Bonafont y Ciel, que casualmente nunca mencionan que puedes filtrar agua en tu casa con arena y carbón. Basta con que la narrativa cultural repita que el agua de la llave es peligrosa, que siempre necesitas comprar agua, que no hay alternativa. La información existe. Está en los manuales de CAWST. Está en los estudios de la OMS. Está en publicaciones de la Universidad de Calgary, del MIT, de la EPA de Estados Unidos. Pero no está en la primera página de resultados cuando buscas cómo tener agua limpia en México. Porque la primera página la pagan las marcas. Y las marcas venden garrafones. El margen no está en la tecnología. El margen está en que tú no sabes que esto existe, pero aquí estás, y ahora sabes. Piensa en lo que acabas de escuchar. 3,500 años de conocimiento humano condensados en 3 capas dentro de un balde. Los egipcios filtraban con arena. Hipócrates inventó una manga de tela. Robert Tom limpió el agua de una ciudad entera con grava y arena en 1804. Jon Snow
Demostró que el agua contaminada mataba en 1854. Y tú, hoy, en tu cocina, con un balde de plástico, medio kilo de carbón activado y arena lavada, puedes acceder al mismo principio que salvó millones de vidas. Hay algo profundo en filtrar tu propia agua. No es solo un acto de ahorro, es un acto de independencia. Es recuperar una relación con un recurso básico que no pase por una caja registradora, ni por un código de barras, ni por un camión de reparto con logotipo corporativo. Cada litro que filtras es un garrafón que no compras. Cada garrafón que no compras es una botella de plástico que no se produce, no se transporta, no se desecha. Tus abuelos lo sabían. Los abuelos de tus abuelos lo sabían. 3.500 años de civilización lo confirman. El agua no fue diseñada para venderse en bidones de plástico. Fue diseñada para fluir limpia, y esa palabra, fluir, es la que la industria reemplazó por comprar. Hay un filtro de agua que cuesta menos de 40 pesos. No tiene marca, no tiene logotipo, no tiene campaña publicitaria, no tiene influencers. Tiene grava, arena y carbón activado. Y tiene 3.500 años de historia humana respaldándolo. Y ahora lo tienes tú. Si este expediente te aportó valor, suscríbete a Sabiduría Oculta y compártelo. Cada vez que compartes, la industria del agua embotellada pierde un consumidor cautivo. Cada vez que alguien aprende que la arena, la grava y el carbón pueden limpiar agua, un garrafón de plástico se queda sin comprador. Y eso, aunque no lo creas, es un acto de resistencia. La próxima caja fuerte se abre pronto, y lo que hay adentro pesa todavía más que lo que acabas de escuchar.